Dios les bendiga, amadas hermanas. El día de hoy vamos a continuar con la serie Esposa de alto valor para Dios. Y el tema del día de hoy es el carácter de una esposa de alto valor. Vamos a realizar una oración. Señor, en esta hora te damos gracias por esta palabra que vamos a recibir. Hoy, Señor, te pedimos y te suplicamos que seas tú, Señor, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, Señor, abriendo nuestros oídos espirituales. Permítenos entender tu palabra, Señor. Hoy estamos aquí para convertirnos en esas mujeres, Señor, que son de alto valor para ti. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y vamos a ver este tema que es el carácter de la esposa de alto valor para Dios. Y vamos a ver que en el mundo espiritual las personas solamente hay dos tipos de personas, que son las que tienen el carácter de Cristo y las personas que tienen el carácter de Satanás. Y el carácter de Cristo es la humildad. Lo opuesto es la soberbia, el orgullo, que es el carácter de Satanás. Entonces, el carácter de Cristo es la humildad. Y nosotras debemos entender que es hacia ese carácter que nosotras aspiramos como mujeres, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 3 que la belleza de la mujer debe ser primeramente en lo interno, dice la Escritura. Primera de Pedro 3:4, dice la palabra de Dios. La interna del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu suave y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Entonces, dice que la belleza de la mujer debe ser interna. No quiere decir que no nos arreglemos, ¿verdad? Eso no quiere decir que no podamos lucir bien o que estemos limpias o que tengamos cuidado personal, no, sino que este pasaje nos invita a enfocarnos también, o en lo más importante, en lo que va a permanecer por, por el tiempo y sobre todo que va a tener una resonancia en lo espiritual, en la eternidad, ¿verdad? Nosotras debemos entender, hermanas, que cuando se trata de belleza, nosotros debemos anhelar ataviarnos para reflejar el carácter de nuestro Creador. Esa es la belleza a la cual nosotros vamos a aspirar, pero esa belleza va a ser nuestro carácter, ¿verdad? Y es importante, ¿verdad? Y deseable que nosotras busquemos esa belleza. Una mujer con un espíritu suave, que es un carácter humilde, es una mujer que va a ser tierna, va a ser suave, pero que va a tener un carácter fuerte. Y con carácter fuerte me refiero, el mundo le llama carácter fuerte a un carácter donde la mujer no se deja, donde la mujer es bien prepotente, bien enojona, a eso le llaman carácter fuerte. Pero realmente un carácter fuerte no es eso. Un carácter fuerte es una mujer que se puede dominar a sí misma, que tiene dominio propio y que además su carácter es un carácter humilde y apacible. Una mujer que no se exaspera, una mujer que nadie la saca de sus casillas, eso es una mujer fuerte, una mujer que se sabe dominar, ¿verdad? Una mujer enojona, por el contrario, es una mujer que no tiene control de sí misma. Entonces es débil de carácter, ¿verdad? Entonces nosotros debemos entender que somos de carácter fuerte porque nos sabemos dominar, porque tenemos ese dominio propio del cual nos ha dotado el Espíritu Santo. Entonces, nosotras debemos entender que si bien la esposa de alto valor es suave, pero con esa fortaleza, ¿verdad? Con ese dominio que Dios le ha dado.
y que además la mujer con un carácter fuerte, ¿verdad? Tiene determinación para responder apropiadamente y sabe elegir entre lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? A veces nosotros pensamos que una mujer fuerte es una mujer que se sale a la discoteca, que sube imágenes ofensivas, que nadie la manda, ¿verdad? Que se sale a trabajar sin pedirle permiso a su esposo, que hace lo que ella quiere, que etcétera, etcétera. Pero no, realmente la mujer con un carácter como el de Cristo es una mujer que sabe decidir entre lo bueno y lo malo, y que además discierne entre lo bueno y lo malo. Pero bueno, en nuestra cultura, en el mundo, se nos hace creer que una mujer suave es una mujer débil y que no tiene una personalidad propia. Pero nosotros vamos a entender que una mujer con el carácter de Cristo es más fuerte de lo que la gente piensa, ¿verdad? Primera de Pedro 3, del 3 al 4, dice: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos. Aquí Pedro nos está hablando del diseño de la esposa que agrada a Dios. Entonces, Pedro nos dice que nosotros debemos procurar una belleza donde nuestra belleza sea lo que procede en el corazón, ¿verdad? En lo íntimo, y dice que donde haya un carácter suave y apacible. Y esto quiere decir, el carácter suave quiere decir humilde. Entonces, dice que la mujer que tiene un carácter humilde y tranquilo, estas dos palabras, suave y apacible, o afable y apacible, es humilde y serena, humilde y que no se sale de control. Entonces dice que esta tiene mucho valor delante de Dios. Y por eso esta serie se ha titulado Esposa de alto valor para Dios, porque dice que el carácter de humildad es esa mujer que va a ser tan agradable delante de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotras, hermanas, tengamos el carácter humilde. Y es por ello que estamos aquí para aprender sobre la verdadera humildad. Esto obviamente es contrario a lo que nos dice el mundo, ¿verdad? El mundo siempre nos dijo, no, tú no te dejes, tú debes estar en otra sintonía, ya la mujer no tiene que estar sujeta a nadie, tú debes, no permitir que nadie te pisotee. Y entonces empiezan a meternos una serie de creencias que son contrarios a lo que es humildad. Y cuando queremos decir, ¿qué pasa con la humildad? También la confundimos, porque la humildad no tiene que ver con que seamos mujeres que no tienen como esa vitalidad, ¿no? No, realmente no es así. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, Dios Jesús nos dice en Mateo 5:5, dichosos los humildes, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Esta palabra es tan importante, Mateo 5:5, porque dice que los humildes van a recibir la tierra como herencia. ¿Y qué quiere decir esta palabra? Tenemos que meditarla muy bien, ¿verdad? Cuando nosotros somos hijos o tenemos hijos, queremos dar una herencia, ¿verdad? Pero ¿a quién le vamos a dar la herencia? O sea, nosotros trabajamos para darle herencia ¿a quiénes? A nuestros hijos, ¿verdad? Y queremos que nuestros hijos sigan nuestras mismas creencias. Queremos que nuestros hijos a veces se parezcan a nosotros, ¿no? Hay gente que de plano quiere que sus hijos estudien lo mismo que ellos, ¿verdad? O sea, quieren ese linaje que sea parecido. Lo mismo Jesús. Y entonces aquí Jesús está diciendo, dichosos los humildes, porque está diciendo, dichosos los que tengan mi carácter, porque ellos recibirán la tierra como herencia. Entonces, él aquí habla de que los que tienen su carácter
son sus hijos y sus hijos van a recibir su herencia. Entonces, mira qué importante el que nosotros podamos meditar en qué carácter tengo. Aquí la palabra de Dios es muy clara, te lo he dicho en bastantes ocasiones. A Dios no le gusta lo tibio. Dice que lo tibio lo desecha. O sea, lo tibio es nada. Dice, o somos fríos o somos calientes, ¿verdad? Y los tibios los vomita de su boca, pero pasan a ser parte de los que están fríos. O sea, pero aparte, peor, ¿verdad? Porque los tibios, dice la escritura, que son desechados de Dios. Y obviamente quedan en esta parte donde son relegados de Dios, pero al final de cuentas se queda dos nada más, ¿no? Entonces, la humildad y la soberbia. Entonces aquí Jesús está diciendo, sé humilde, porque entonces serás mi hija y recibirás herencia del reino celestial. Hay mujeres que dicen, no, es que yo no quiero ser tan religiosa, o no, yo no puedo ser tan buena. Pero no, ya no soy tan mala. No, es que yo no era ni mala ni buena. No, pues déjame decirte que no, que estás del lado de los fríos. O eres fría o eres caliente. No puede ser ambos. Inclusive en toda la palabra de Dios se nos deja ver que Dios dice, o eliges el bien o eliges el mal. Yo te doy a elegir la vida o te doy a elegir la muerte, ¿no? Pero tú tienes que elegir, nada más dos. Igual dice que que somos cabritos o somos ovejitas, ¿verdad? Y que a los cabritos los va a apartar de él. Y que a unos les va a decir sí, entren al reino y los otros no. Entonces aquí nos dice, sé humilde. O sea, no tenemos opción. Si nos llamamos hijas de Dios, no tenemos opción de decir, no, no quiero ser humilde, o no puedo ser humilde, o eso no es para mí. No, no es así. El ser humilde, hermanas, es cómo respondemos a Dios. Es cuando decidimos tener un temperamento sereno, un espíritu que acepta las decisiones de Dios como buenas. Y esto es, por ejemplo, ¿no? Estamos en este proceso de restauración y entonces a veces nosotros decimos, no, es que yo creo que Dios no quiere esto para mí. O es que no, yo no puedo, hermana, porque este esposo es muy malo, ¿verdad? ¿Cómo voy a soportar un proceso de restauración con este esposo? Pero mira, la palabra de Dios nos deja ver que un hijo de Dios con un carácter humilde acepta la decisión de Dios como bueno y que no entra en conflicto o resistencia. Pero ¿qué pasa cuando estoy en resistencia con la palabra? Y hasta me hago la que no entiendo, porque digo, no es que no entiendo cuando la palabra es muy clara, o no entiendo lo que no quiero entender, ¿verdad? Pero la humildad, una mujer suave se puede distinguir cuando no se opone, cuando no pone resistencia. Yo me acuerdo que cuando llegué a este proceso, bueno, me decían, leía yo un libro, ¿no? En donde decía, es que estas filosofías humanas son del mundo y lo que está en el mundo es de Satanás, es maquillado por Satanás. Y entonces yo decía, no, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué eso es malo? ¿Por qué eso no le gusta a Dios? Entonces ahí empezábamos, ¿no? Pero cuando yo veía que las personas que son soberbias son las que se resisten, le ponen pero a la palabra, ¿no? Es que ¿por qué vamos a hacer así? ¿Por qué vamos a obedecer la palabra? O sea, cuando le buscamos un pero a la palabra es ponerle resistencia, pero a quien realmente nos estamos oponiendo es a Dios, es a Cristo. Entonces, Cristo dice, no, sus hijos, los hijos de Dios, no ponen resistencia. Nosotros no vemos a Cristo diciéndole, ay, Señor, ¿cómo crees que voy a venir a morir por estos pecadores? No, ¿verdad? No vemos a Cristo poniendo esa resistencia. Inclusive dice, Padre, que sea tu voluntad y no la mía. Entonces, así nosotros, ¿no? O sea, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. Nosotros solamente seguimos el proceso. Y bueno, ¿qué significa humildad? Humildad es el poder el poder poner bajo control, el poder estar sometidos, el poder estar rendidos con gran fuerza interna para agradar a Dios, para dejarnos moldear. Se requiere ser suave.
Es como si nosotros fuéramos una masita moldeable. No sé si has visto esas masitas moldeables que cuando ya las empiezas a moldear, ya se hacen duras. Pasado un rato ya se hace duras, o cuando la dejas de mover, se hace dura. Así mismo, es, así somos. Hay mujeres que son muy suavecitas y nunca se hacen duras, sino que se están amoldando. Y un carácter duro es uno que no se puede moldear. Y Dios es ese alfarero, es un alfarero que dice, déjate moldear, ponte suavecita, porque si nosotros nos ponemos rígidas, la vasija no sale como a Dios le gusta, ¿verdad? Y nos tiene que volver a romper y nos tiene que volver a deshacer. Entonces necesitamos poder ser suavecitas. Y el ser suave tiene que ver con la condición de mente y del corazón. El mayor ejemplo que tenemos de humildad, pues es Cristo. Nosotros podemos ver en la Escritura que Cristo tenía un ejército de ángeles a su disposición. Ellos obedecen a Cristo. Sin embargo, Él no decidió utilizarlos. Inclusive cuando Pedro lo defiende y lastima a un soldado romano, Jesús dice no y sana al soldado, ¿verdad? O sea, Jesús no quería defenderse porque nos viene a dar ejemplo de la humildad. Y él fue obediente para cumplir el propósito. Él no dijo, ay, voy a mandar a todo mi ejército para que ahorita destruyan a los humanos. No, él venía a enseñarnos justamente la humildad. Entonces, una mujer humilde, una esposa humilde y suave, es una mujer muy fuerte porque tiene el control de su mente y de su corazón. Entonces, eso es lo que hace a una mujer fuerte. Y el concepto que nos da la palabra de Dios de humildad se refiere a tener un buen entendimiento sobre quién es Dios y sobre quién soy yo. Para que yo pueda ser humilde, necesito eso, entender bien, que me quede bien claro quién es mi Padre Celestial y quién soy yo. Eso es lo que necesito. Ubicarme, pero ubicarme porque conozco mi realidad, porque conozco a mi Padre Celestial. Y esto nos lleva a reconocer a un Dios todopoderoso y su obra regeneradora en mi vida y lo que Dios quiere en mi vida. Entonces, también cuando nosotros entendemos que Dios tiene un propósito para nosotros, también eso nos ayuda a ubicarnos. En el Salmo 8, por ejemplo, podemos ver que el salmista David expresa muy bien lo que es humildad, porque lo que fluye de un corazón humilde. Entonces, en el Salmo 8, David habla de una admiración, de gratitud hacia Dios y este y que Dios desea tener una comunión con Dios. Entonces, que David desea tener una comunión con Dios. Entonces, eso puede verse como una expresión de decir, bueno, yo admiro a Dios, yo estoy agradecida con Dios, yo lo reconozco como mi Señor y mi Salvador, y eso ya empieza a ser un paso de humildad. Dice el Salmo 8, 3 y 4. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Entonces David aquí se está ubicando de decir, oh, o sea, tú eres un Dios grande, nosotros somos nada, pero aún así nos estás mirando, ¿verdad? Así de, ¿qué somos para que nos veas, verdad? Y entonces él reconoce la grandeza y se ubica bien quién es. Y entonces podemos entender que al igual que el rey David, tú y yo somos imperfectas, o sea, no somos así tan que nos van a salir alitas, no, o sea, cada día nos damos cuenta que somos muy, muy pecadoras, ¿verdad? Pero al igual que el rey David, nosotras reconocemos que somos imperfectas y pecadoras, pero que tenemos un Dios perfecto
y que este Dios perfecto nos ayuda aún en nuestra debilidad. Entonces, esto es lo que realmente nosotros debemos reconocer, que aunque nosotros cometimos grandes errores, tenemos un Dios justo, misericordioso, que nos perdona y que nos ayuda a levantarnos día con día. Y reconocemos el pecado. Entonces aquí el rey David nos enseña y nos dice, lo primero que debemos hacer es reconocer nuestro pecado. A mí se me hace curioso, a veces yo recuerdo, ¿no? Cuando llegas a este proceso, te preguntan, bueno, pues hay que trabajar en nosotras. Y nosotras lo único que queremos es expresar el pecado del esposo, ¿no? No es que fíjate que el esposo y esto y el otro, pero realmente nos cuesta mucho trabajo decir, bueno, ¿y yo qué hice de malo? Y es curioso escuchar a algunas mujeres decir, no, yo no hago nada malo, o es que no sé qué quieres que yo reconozca, si yo soy pura, limpia, buena, no sabes qué mujer soy, ¿no? Y yo he escuchado mujeres de verdad con tanta arrogancia donde dicen, no, es que yo soy una mujer virtuosa, llena de virtudes, y este pecador que no se da cuenta. Y entonces es triste ver la arrogancia espiritual, el pensar que solamente el esposo es pecado y no poder ver. Pero el rey David nos deja ver que lo primero es poder ver lo que hay dentro de nosotros. O sea, David dice, sí, nosotros podemos ver la grandeza de Dios, pero también debemos reconocer la condición de pecadoras. Y eso te va a acercar a Dios, porque David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y tú podrás decir, pero David era adúltero, David era, en alguna ocasión, él no esperó a Dios porque él se puso a censar a su pueblo cuando eso era falta de fe. O sea, pero él es un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Justamente por el arrepentimiento. Y esto lo podemos ver en el libro de Daniel. Daniel, cuando hace una oración, él hace una oración de arrepentimiento y eso lo hace que se mueva los ejércitos de la guerra espiritual se desata a través de una oración de arrepentimiento. Y David deja ver que él es un hombre conforme al corazón de Dios porque él se arrepentía de su pecado. O sea, David no era un santo porque no lo vamos a hacer. O sea, nadie es bueno, nadie es santo, nadie está libre de pecado. Vivimos en un cuerpo pecaminoso. O sea, este cuerpo ya nos hace pecar día con día, pero esa es la verdadera batalla, ¿verdad? Me caigo, me levanto. Eso nos ayuda a ser humildes. Es el primer paso para volvernos humildes. Entonces, David sabía que él servía a un Dios perfecto que lo podía ayudar en todo. Entonces, él reconoce delante de Dios que él es Dios, que él era un pecador, y entonces David deja restaurarse, David permite una restauración. David le dice, restáurame, o sea, yo soy pecador, pero tú eres misericordioso. Y entonces, esta restauración que David le pide a Dios, lo guía a David a hacer la voluntad de Dios. Entonces vemos un claro ejemplo de esto en el Salmo 51, cuando David, luego de cometer uno de sus pecados más terribles, se humilla y busca el perdón de Dios. Entonces, ¿qué nos va a hacer humildes? ¿Qué va a dar pie a poder ser esas hijas de Dios? El arrepentimiento. Aquí lo difícil es cuando no puedes reconocer tus pecados. Es como el borracho, ¿verdad? El borracho, si no reconoce que es borracho, no puede pasar al segundo paso. Cuando él dice, no soy borracho, no hay ningún problema, no va a avanzar y va a seguir ahí, va a seguir bebiendo, pensando que no es un borracho. Y entonces nunca va a salir de la borrachera, nunca se va a rehabilitar, nunca se va a restaurar. Pero ¿qué pasa cuando el borracho dice, ay, no, sí soy borracho? Con eso ya la hizo, ¿verdad? Porque es el primer paso para avanzar, ¿no? Así nosotras. Cuando tú puedes reconocer tus pecados, ahí abriste el camino. Ahí se alumbraron los ojos de tu entendimiento. ¿Por qué? Porque permitiste, o sea, le pediste a Dios. Es Dios quien lo hace, es el Espíritu Santo revelándote
tu pecado, pero necesitas ese arrepentimiento. A veces yo les digo, solamente ora y di que te arrepientes. ¿De qué? No sabes, pero el Espíritu Santo te va a decir, te tienes que arrepentir de esto. Y cuando tú te arrepientes de eso, entonces, y solo entonces, puedes entrar en esa comunión con el Padre. Entonces sí puedes decir, tengo esa comunión con mi Padre. En el Salmo 51 se ve ese acto que debemos hacer. El Salmo 51 del 1 al 2 dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Lo difícil es que nosotras no encontremos pecado en nosotras, porque no nos vamos a poder arrepentir de nada y no vamos a llegar al Padre. Entonces aquí David nos muestra que él no se justificó, él reconoció que había pecado. Y entonces aquí David apela a la piedad, hermana, y a la misericordia de Dios. Entonces aquí David expresa su quebrantamiento y su dolor, confiando en la bondad de su Padre Celestial. También de ahí dejó que viniera su consuelo, porque sabía que Dios es justo, misericordioso, piadoso y perdonador. Entonces, esa era la confianza de David, de decir, yo me arrepiento, pero un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento donde él jamás quiso volver a hacer ese tipo de pecado, en donde tuviera que matar a un hombre, cometer adulterio. No, o sea, él no lo vuelve a cometer. Y bueno, entonces David entendió que el pecado no solo afecta a las demás personas. Cuando nosotros pecamos, no pecamos directamente contra las otras personas. Nosotros creemos que le hacemos daño. Si yo lastimo a alguien, pienso que le estoy haciendo daño a la persona, pero realmente lo que yo estoy haciendo es una afrenta contra Dios. Realmente de quien me estoy alejando es de Dios. Dios es Dios y aunque yo me revuelque en el pecado, Dios no va a dejar de ser Dios. No lo ofendemos, Dios no se pone triste con nuestro pecado. Pero ¿qué pasa? Dios dice, cuando tú pecas, ya no puedo estar en contacto contigo. Entonces ahí Dios dice, hay una separación. Entonces Dios dice, debes arrepentirte para que puedas estar separado del pecado. Y nos llama santidad porque santidad quiere decir apartados del pecado, consagrados para él. Entonces dice, necesito que estés en constante arrepentimiento para que estés en santidad justificada y entonces puedas estar en comunión con el Padre. Si nosotros perdemos esa comunión con Dios, perdemos todo. Perdemos la paz, la integridad, perdemos la razón. Digo la razón porque es cuando decimos, no sé qué hacer, no entiendo el proceso, no entiendo qué hago aquí, no entiendo absolutamente nada, ¿verdad? Entonces Dios es lo que no quiere. Dios no quiere que nos alejemos por medio del pecado, pero si pecamos y no nos arrepentimos, empezamos a hacer esa separación entre Dios y nosotras. Entonces, el Salmo 51 del 3 al 4 dice la Escritura, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces deja ver que solamente el pecado, cuando tu esposo peca, no está pecando contra ti directamente. Te está ofendiendo porque pensamos que a nosotros nadie nos puede hacer nada, pero realmente si alguien está cometiendo adulterio, está pecando contra Dios. David nunca lo vemos arrepentirse o sea, se arrepiente del pecado, pero reconoce que el pecado fue directamente contra Dios, independientemente del pecado, del daño colateral que causó. O sea, no dice, ay, perdóname, porque mira, pobre Betsabé o pobre Urías. No, nos deja ver que es justamente con Dios, así nosotros, ¿no? A veces creemos que el esposo todo nos hace y no, realmente de quien se está alejando es de Dios, o sea, el esposo se aleja de Dios, por eso es que nosotras extendemos la misericordia, ¿verdad? Y bueno, nosotros también debemos tener esa mentalidad del rey David, que si pecamos, estamos pecando contra Dios y que nos estamos alejando de Dios.
Y nuestra perspectiva debe ser diferente. Debemos ser más cuidadosas de todo lo que hacemos en nuestro trato con los demás cuando nos damos cuenta que nuestros pecados son ofensas directas contra Dios, que pecamos contra Dios, que tu murmuración es directo contra Dios, que el chisme es directamente contra Dios, el adulterio es directamente contra Dios, el rencor es directamente contra Dios, y eso nos hace alejarnos de Dios. De eso es de lo que debemos de tener cuidado. Y entonces, cuando nosotros nos venimos en constante arrepentimiento, comenzamos a actuar con humildad al reconocer que solo Dios nos puede limpiar y que solo Dios nos puede ayudar a vivir una vida recta. Si nosotros dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, pues vamos a vivir una vida que empiece a dar ese fruto por agradar a Dios. Entonces nosotros debemos entender nuestra necesidad de Dios, que la presencia de Dios nos va a dar una profunda transformación. O sea, que nosotros, aunque vayamos a 1000 cosas, lo único que nos va a transformar es la palabra de Dios. Ese estar expuestas a la palabra de Dios es lo único que nos va a traer transformación. Y eso es un camino de humildad. En el Salmo 51, del 10 al 12, dice la palabra de Dios: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que David nos está enseñando, que nosotros le debemos pedir al Padre todos los días un corazón limpio. Dice la Escritura: y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, y que un espíritu obediente me sostenga. Y entonces aquí el rey David nos deja ver que el arrepentimiento y la obediencia constituyen el carácter que Dios quiere, porque él tuvo arrepentimiento, reconoció sus pecados, pudo pedirle perdón a Dios, reconocerlo como todo, y luego la obediencia. Decir, ahora dependo de ti. Nosotras, ¿cuántas veces decimos, no, es que yo creo que Dios no quiere que mi matrimonio se restaure? Y entonces decimos, no, mejor yo creo que Dios sí quiere que yo tenga otros 2 esposos, ¿verdad? Porque yo soy muy bonita y como tan jovencita yo me voy a quedar sin marido, ¿verdad? Y entonces ahí somos sabias en nuestra propia opinión. Y entonces el que yo haga lo que yo quiero solamente me hace una persona soberbia y arrogante, porque me salgo de los estándares que Dios quiere. Es decir, yo sé más que Dios, ¿verdad? Yo sé lo mejor que es para mí bajo mi propia prudencia, pero no me apego a los estándares que Dios quiere. Entonces, nosotras debemos entender que esa es la base de la humildad: arrepentimiento y obediencia. Moisés le dice al pueblo de Israel que él era el más humilde de todos. Y parece jactancia, ¿no? Cuando se lee eso en la escritura es así como de, y Moisés les dijo, y aprendan porque yo soy el más humilde de todos. Y entonces yo decía, pero ¿por qué Moisés dice eso? Y bueno, es que Moisés lo que les quiere decir es que él obedeció en todo. Entonces, él lo que le quería decir al pueblo, obedezcan, o sea, nadie hubiera querido llevarlos al desierto, ¿verdad? Y menos, o sea, menos cargar con un pueblo rebelde, o sea, ¿cómo? O sea, si Moisés podía estar bien, pero él dice, yo fui obediente, yo me mantuve aquí, yo me mantuve guiándolos en el desierto, yo estuve aquí, yo hice todo eso, a mí me decían esto y yo hacía eso, a mí me decían agarra la vara, agarraba la vara, suelta la vara, soltaba la vara. Entonces Moisés nos da el ejemplo de que la obediencia es humildad. Y David nos dice que el arrepentimiento nos lleva a esa humildad. Entonces ahí vamos conjuntando el carácter de Cristo. Y bueno, luego podemos ver que Jesús es nuestro mejor ejemplo. Entonces, pues sí, podemos aprender de David y podemos aprender de Moisés, pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesús. Ajá. Y nosotros vemos en Filipenses 2 que se nos anima a tener la misma actitud de Jesús.
Ya vimos que Jesús dice, dichosos los humildes, porque ellos van a recibir la herencia. Entonces él le está diciendo, dichosos los que tengan mi carácter, porque ellos son mis hijos. Ellos son hijos de Dios. En Filipenses 2 del 5 al 8 menciona, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, nosotras entendemos que aquí este versículo nos da de verdad demasiada enseñanza. Desde ver, por ejemplo, que él no se hizo, se rebajó voluntariamente, dice, tomando la naturaleza de siervo. Siervo, o sea, Jesús sabía que vino a servir. Hoy se nos hace muy curioso escuchar que en las iglesias no hay siervos, ¿verdad? Son los líderes, ¿no? O sea, siervo no, o sea, siervo se oye feíto, ¿no? O sea, yo no quiero ser siervo. Mejor en las iglesias vamos a ser líderes, ¿no? O sea, eso se oye más bonito, eso tiene más categoría, eso tiene más estatus, ¿no? Si yo te invito a ser sierva, pues no, ¿verdad? Como que servir no está de moda, pero ¿qué tal si eres la líder? Y entonces vemos que la escritura no habla en ningún momento que Jesús sea el líder máximo, ¿no? Si el mismo Jesús no se consideró líder, y nosotras a veces nos andamos diciendo, la líder, yo soy la líder de tal lado. Y no, hermanas, no es así. Esa palabra de liderazgo ni siquiera viene en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de siervos, de servicio. Entonces aquí Jesús dice, haciéndose, tomando la naturaleza de siervo, de siervo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos pensar. ¿Qué somos? ¿Qué realmente somos en Cristo Jesús? Entonces, ese es el mayor ejemplo, el servicio que Jesús nos viene a enseñar. Y a veces nosotras ni nada queremos darnos, o sea, no queremos servir. Es difícil porque es difícil tener el carácter. No es imposible, pero vemos que es aún en las iglesias cristianas, aún en cualquier iglesia, encontramos que no podemos apegarnos al carácter de Cristo porque no es lo que nos enseñan. Y aunado a que no leemos, pues imaginémonos, ¿no? El caos en el que estamos. Y bueno, ¿qué dice Jesús acerca de la humildad? En Mateo 11, del 29 al 30, dice la escritura que Jesús dijo, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Entonces Jesús dice, ustedes aprendan de Jesús, aprendan de mí, tengan ese carácter, y ese carácter ya vimos que es arrepentimiento, obediencia y servicio. Allá vamos juntando tres, ¿verdad? Obediencia, arrepentimiento, que Dios es todopoderoso, a Él nos sujetamos y por eso es que somos obedientes y tenemos un espíritu de servicio. Lejos de ese liderazgo, vinimos a servir, porque no es mejor el que es servido, sino el que sirve. O sea, Jesús nos vino a enseñar eso, que debemos servir. Entonces, desde una posición de superioridad que Jesús podía tener, él escogió echar de lado esa superioridad y su naturaleza divina la dejó a un lado y vino como humano. Entonces Jesús se identifica con nuestras necesidades y con nuestra fragilidad. Él no hacía reclamos llenos de orgullo, todo lo contrario. Jesús nunca vino a decir, mis enemigos son ustedes, ¿no? O sea, no, él sabía que la lucha es directamente con el pecado, con el carácter de Satanás que quiere implantar en nosotros, con la vanagloria, con los placeres de este mundo. Ese es nuestro verdadero. Pero a veces nosotras nos confundimos y pensamos que la mujer extraña es la enemiga. Y no, realmente no hay. La lucha no es así. Pero Jesús nos viene a mostrar, se viene a hacer como nosotros
para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Y su corazón de Jesús siempre estaba lleno de amor, siempre dispuesto al servicio y no al liderazgo, que son dos cosas diferentes. Dispuesto a servir a los que lo rodeaban y por lo tanto nosotras debemos hacer lo mismo. Entonces, eh, siguiendo, debemos entender cómo ve Dios a los que no son humildes. Bueno, ya vimos quiénes son humildes, que Jesús es humilde, que Jesús quiere que seamos humildes, pero ¿qué dice? ¿Qué se habla acerca de los que no son humildes? Bueno, se habla de los soberbios en Santiago 4 del 6 al 8. Y dice la Escritura, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces aquí nos deja ver que Dios rechaza a los soberbios. A veces nosotras nos sentimos lejos de Dios y pensamos que no pasa nada o pensamos que qué está pasando con Dios, inclusive hasta a veces le gritamos a Dios, le reclamamos a Dios, nos peleamos con Dios, pero realmente hemos pensado, si Dios nos está resistiendo, eso sería muy grave, ¿no? Decir, Dios, ¿me estás resistiendo? Entonces, nosotras debemos entender que los hijos de Dios son humildes y poder adoptar ese carácter. Ahora, la siguiente cuestión, ¿cómo se ve una persona soberbia? Vamos a ver cómo se ve una persona soberbia. Una persona soberbia necesita admiración y atención exclusiva por parte de los demás. Y aquí nosotras, en este proceso de restauración matrimonial, nosotras a veces nos llenamos de soberbia, haciendo o pensando que todo gira en torno a mi dolor. O sea, nosotros vemos que hay una mujer herida, que hay una mujer lastimada, que un hombre la dejó, pero realmente siempre nos centramos en nuestro dolor y no en el dolor del otro. Nunca nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué sintió este varón al quedarse sin hogar? Y esto yo veo, ¿no? A veces en los comentarios, no, hermana, es que las cosas no son así, los esposos son unos narcisistas, ¿cómo que se te ocurre? Y entonces le dicen, no, las cosas no son así, pero realmente nosotras no podemos, hermanas, no podemos solamente juzgar el pecado del esposo y no trabajar en nuestro propio pecado. Pero a veces nada más gira todo en torno a mi dolor y no en lo que el otro nos hace, no en lo que yo le hago al otro, perdón. A veces nosotras, yo les he dicho a veces cuando empiezan a hablar tanto del esposo y no, realmente no es así, yo les digo, bueno, cuéntame qué hiciste tú, pero dime qué hiciste tú. No, y no hay reconocimiento, ¿no? Entonces yo digo, para toda acción, para toda reacción hubo una acción, pero no podemos ver la acción y nos justificamos, nos justificamos, nos justificamos. Entonces, ¿por qué? Porque queremos una excesiva admiración o atención y sobre todo que me des la razón. Hay cosas que no te gustan porque no te doy la razón, ¿verdad? Cuando te digo es que tienes que entender a tu esposo, eso no te está dando la razón a ti y te enojas y ahí he recibido un montón de comentarios, pero digo, bueno, si tú piensas que eh, el endurecer tu corazón va a ayudar a tu proceso, después te vas a dar cuenta que no es así. Tienes que caminar con humildad o si no vamos a seguir rompiendo el matrimonio. ¿Cuántas veces hemos escuchado que regresó el esposo y se volvió a ir? Quizás regresó el esposo porque se cumplieron algunos principios matrimoniales, pero realmente al paso del tiempo o actuábamos también, ¿no? Somos muy buenas actrices. Y entonces, pero al paso del tiempo, nada queda oculto y entonces vuelve a salir esa naturaleza soberbia, pues el esposo se vuelve a marchar, por supuesto, no se sostiene un matrimonio así. Un matrimonio se puede sostener con una persona humilde, pero con una persona soberbia no se sostiene. Ni siquiera una relación con Dios se sostiene con la soberbia. Dice, o sea, si Dios te resiste, imagínate, también el esposo lo hará. Entonces, bueno, una persona soberbia no tiene empatía. Nosotras a veces cuando nada más somos nosotras y nada de empatía por el esposo, pues vemos nuestra soberbia, ¿verdad? Una actitud soberbia tiene
un carácter soberbio tiene una actitud impositiva de los propios criterios o ideas, y también hay agresividad en la comunicación. Nosotras aquí, lo primero que se nos vino a enseñar, ¿verdad?, es que nos quedáramos en silencio. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos actitudes impositivas, ¿no? No sé si tú has reflexionado y de repente dices, es que mi esposo no hace las cosas bien. Y entonces tú dices, o sea, tú eres perfecta. Y seguimos siendo arrogantes pensando que solamente yo hago las cosas bien y mi esposo no hace las cosas bien. Entonces, esto es demasiado difícil, ¿verdad? Y bueno, cuando somos muy egocéntricas, ¿no? Todo gira alrededor de mí. Inclusive a veces pensamos que la Biblia gira alrededor de mí. Yo soy la princesa preciosa de Dios. No, hermanas, la Biblia, el centro de la palabra es lo maravilloso que es Dios, no lo maravillosos que somos nosotros. Nosotros no somos de nadita maravillosos, pero tenemos un Dios que sí lo es. Entonces, ahí podemos ver nuestro egocentrismo. Tienes que meditar, la Biblia ha girado en torno a mí, porque nada más es de repente todo es mi sanidad, todo es mi apapacho, Dios quiere que no sufras, pero nada de conocer el carácter de Dios, nada de conocer el carácter de Cristo, nada de conocer los atributos de Dios. Yo me costaba trabajo encontrar prédicas donde se hable de la naturaleza de Dios, porque realmente ahora lo que se nos está inculcando en las iglesias es prosperidad, es tu sanidad, es tú. Y entonces nos elevan el ego. Y eso nos nubla la visión, pero debemos quitarnos eso. A veces oramos, que se le caigan las vendas al esposo. No, hermanas, a las que se nos tiene que caer las vendas, primeramente es a nosotras. ¿Realmente la Biblia la estoy tomando como es o la estoy haciendo a mi modo, a que gire alrededor de mi ego? Entonces, eso. Cuando tenemos comentarios despectivos y que minimizamos a los demás, los desvalorizamos, los acabamos, pues esos comentarios despectivos, hermanas, son actitudes de una persona soberbia. Cuando tenemos esa superioridad, ¿no? Es que yo hago bien las cosas, pero si vieras, mi esposo hace puras tonterías y le tengo que estar diciendo cómo hacer el trabajo. Entonces, eso es soberbia, hermanas. A veces, y no va a faltar el comentario, pero si es que es el esposo el que hace todo mal, ¿qué hago? No, hermanas, no, nadie hace las cosas mejor que tú. Aquí la verdad es que tenemos una visión diferente. El esposo puede hacer las cosas de una manera diferente. Nosotras somos las que nos debemos sujetar. Si el esposo se equivoca y nosotras no le dijimos nada, él tendrá que sentir su propia vergüenza y entonces recapacitará para la otra. El Espíritu Santo le hablará y lo ayudará a ser más sabio. Pero cuando nosotros estamos ahí detrás de él, ni siquiera damos oportunidad a que el esposo tenga que enfrentarse con sus propios errores, porque se podrá enfrentar con los propios errores, pero lo que más le está aturdiendo es que se tiene que enfrentar a una mujer contenciosa. Y entonces se pierde la visión en donde dice, me equivoqué, pero ahora lo voy a arreglar. O sea, con nuestro ruido no se permite que hable el Espíritu Santo, él no puede escuchar al Espíritu Santo. Si nosotros nos calláramos, el esposo podría obedecer al Espíritu Santo y empezar a ser más sabio, pero a veces nosotras queremos hacerlos que, nosotras somos las que lo vamos a hacer sabio, y no es así, hermanas. Debemos de callarnos y Dios deposita esa sabiduría en un hombre que su esposa está sometiéndose a Cristo. Una persona soberbia puede tener muchas cualidades, pero siempre va a humillar a los demás. Una persona soberbia tiene excesiva preocupación por sus logros y éxitos, por una competitividad no sana. Una persona soberbia manipula. Una persona soberbia pues tiene mucha vanidad. Una persona soberbia no se conforma con poco y no tiene contentamiento. Una persona soberbia hace berrinche. Una persona soberbia es una gente peleonera y contenciosa. Entonces, hermanas, tenemos que reflexionar acerca de cómo estoy siendo. Y es importante ver y decir, ¿soy peleonera? Y decirle a Dios, ayúdame a ver estas
estas situaciones. Y bueno, ahora vamos a ver cómo es una persona humilde. Ya vimos cómo es la soberbia, pero ahora vamos a ver cómo es una mujer que te voy a decir ocho puntos, por favor, anótalos. Ya sé que me prolongué un poquito, pero apunta estos 8 puntos para poder ser mujeres humildes conforme al corazón de Dios, conforme al diseño de Dios. Mujeres de alto valor para Dios. Esa esposa que haya gracia delante de Dios, ya lo viste en su palabra, dice, la mujer con carácter humilde es la mujer que le agrada a Dios, porque es su hija, porque le representa a Cristo. Entonces, en esas mujeres, hermanas, nos tenemos que convertir. Y 8 características bíblicas de la persona humilde es que no actúa bajo impulsos egoístas o vanidosos. Dice Filipenses 2:3, no hagas nada por egoísmo o vanidad. Debemos analizar nuestra motivación. ¿Por qué hago las cosas? ¿Para satisfacer mi interés? ¿Por mi amor propio? ¿Por sentirme orgullosa de mí? ¿O realmente por agradar a mi Padre Celestial? Todo lo que hace una hija de Dios es, ¿realmente eso está agradando a mi Padre Celestial? ¿O lo estoy haciendo porque debo ser misericordiosa con las personas? ¿O por qué estoy haciendo las cosas, verdad? En segundo lugar, considera a los demás como superiores a sí mismo. Dice la escritura en Filipenses 2:3, en su segunda parte, más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Pero hoy en el mundo se nos dice, tu amor propio y pisotea a los demás. Nadie te pisotea, inclusive a tus hijos. Entonces, ¿consideras a los demás como superiores? ¿Estás al servicio de los demás? ¿O solamente siempre va a ser, ay, mi dolor, ay, cuánto sufro? La humildad nos lleva a tener una actitud de aprecio y consideración para con los demás. No es que vamos a menospreciarnos o dejar que nos pisoteen, no, pero todo lo haremos y hablaremos con respeto hacia los demás, trataremos a las personas mejor de lo que nos gustaría que nos traten a nosotros. En tercer lugar, tiene en cuenta los intereses y el bienestar de los demás. Dice Filipenses 2:4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La humildad nos da una visión más amplia que incluye el bienestar de las personas que nos rodean. Nos ayuda a pensar en lo que podemos hacer para ayudar y bendecir a los demás, a la familia, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la comunidad, al resto de la humanidad. Entonces nos hace sentir parte de algo más grande y nos lleva a contribuir para el mejoramiento de la vida de los demás. Es decir, que damos algo a los demás. No solamente estamos en recibir y recibir, sino que podemos dar a los demás. En cuarto lugar, es que nos esforzamos más en ser como Jesús. Y Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Jesús. El humilde echa de lado sus emociones o deseos y se concentra en ser más como Jesús. Se postra a los pies de Dios todos los días de su vida y entonces deja actuar al Espíritu Santo dentro de él para que sea él quien le guíe, no bajo su propia prudencia, sino la poderosa mano de nuestro Dios, y deja reflejar ese carácter de Cristo. En quinto lugar, no se aferra a sus derechos, títulos o posesiones. Posesiones. La actitud de nosotros debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿verdad? Pero a veces nosotras somos así, pero yo soy la esposa, ¿por qué voy a sufrir? ¿Por qué una hija de Dios va a sufrir? No, si ni Dios tuvo eso, a qué aferrarse. Entonces Jesús era Dios, pero no trataba a los demás desde una posición de superioridad, sino de misericordia. Nosotros debemos ver a las personas como eso, con misericordia. En sexto lugar, una persona humilde muestra empatía por los demás, ve el sufrimiento de los demás, puede ver el dolor que hay en los demás.
A veces yo pienso, ¿no? Cuando ustedes dicen, es que ya se fue a emborrachar el esposo. Y yo digo, pero tú piensas todo lo que está sufriendo ese hombre. ¿Has estudiado qué hay detrás del alcoholismo, detrás de los vicios? No, solamente vemos lo exterior, ¿verdad? Entonces, dice Filipenses 2:7, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Entonces, Jesús se identifica con nosotros. Entonces, Él sí se identifica con nosotros. Eh, Nos estima. En séptimo lugar, una persona humilde obedece siempre a Dios. En Filipenses 2:8 dice, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y nosotras, hermanas, dice que Jesús se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, y nosotras no podemos obedecer en quedarnos calladas. Que no reclames al esposo. No, es que no pude. Y yo digo, ¿y entonces a qué hora vamos a parecernos a Jesús, verdad? Si no podemos dejar de pelear con el esposo. Jesús estuvo dispuesto a obedecer al Padre hasta la muerte y nosotros no podemos obedecer hasta callarnos, pero bueno, esa es la misión, poder obedecer a todo lo que nuestro Padre Celestial nos dice. Y el octavo punto es esperar a que Dios sea quien nos exalte. En Filipenses 2:9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Entonces Jesús sirvió a las personas por amor. Él no vino a desarrollar un liderazgo. Él vino a enseñar servicio. Que no se nos olvide, no debe haber líderes, somos siervos. Y dice el apóstol Pablo, y aún siendo siervos, somos siervos inútiles porque no hacemos las cosas bien. Y bueno, entonces Jesús viene a mostrarnos eso. No era un canje buscando recibir exaltación de los hombres, medallas o premios. Jesús hacía todo por obediencia, sabiendo que su recompensa era directamente del Padre, porque el Padre fue quien lo exaltó. La exaltación viene de Dios y es eterna, mucho más grande que cualquier otra cosa. Las personas con un corazón humilde como el de Jesús descansan en la certeza de que el premio solamente se recibirá en la eternidad. Entonces, si nosotros queremos ser humildes, queremos tener el carácter de la esposa de alto valor para Dios, debemos crecer en humildad. Y mira, este versículo te lo dejo para reflexionar y para poder seguir esforzándonos. Dice la escritura en Isaías 57, 15, 21, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. O sea, mira, Dios es un Dios alto y sublime, habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, mira lo que dice el Santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. Mira qué hermosa palabra. Dios habita en la eternidad, en lo alto, pero también donde hay un corazón humilde. Mira qué hermoso. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Palabra de Dios. Por lo tanto, esta característica de ser mujeres humildes es algo que nos debe caracterizar. La humildad es nuestro carácter, o sea, no es opcional. Hay muchas mujeres que dicen, no, es que yo a mí tú me la haces, tú me la pagas. Y entonces decir, eso no es un carácter humilde no es un carácter vengativo, pero si yo estoy en lo contrario, no soy hija de Dios. Nosotros no tenemos opción como hijas de Dios
o tenemos el carácter de Cristo o somos hijas de Satanás. Entonces necesitamos desarrollar ese carácter humilde. Esta característica, este carácter es algo que debemos suplicar a Dios todos los días de nuestra vida, que Dios nos transforme hasta que, dice la Escritura, hasta que Cristo sea formado en nosotros, hasta que Cristo sea formado en nuestro corazón. En Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en nosotras. Un principal destructor de los matrimonios es la soberbia. La soberbia destruye matrimonios, ya que una mujer soberbia no va a querer que la manden, va a querer avergonzar al esposo. Va a faltarle al respeto a su autoridad, mucho menos va a reconocer al esposo como su autoridad. Una mujer soberbia que trabaja y gana su propio dinero se va a jactar, va a decir, yo no necesito de un hombre, porque eso nos enseña la sociedad. A mí nadie me mantiene, yo me mantengo, haciendo que su esposo se sienta y sea reemplazado en su papel de proveedor, en su papel de cuidador. Una mujer soberbia va a ser tan egoísta en su tiempo, en su dinero, en sus cuidados. La mujer soberbia está alejada de Dios y no va en un rumbo correcto. No va en el rumbo correcto que debe de seguir. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia a los humildes. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces imagínate a una mujer soberbia. Dios la va a resistir. Y separadas de Dios, nada podemos hacer, nada somos, nada tenemos, nada comprendemos. Alejadas del Padre Celestial, con un carácter soberbio, estamos en muerte espiritual. Juan 15 del 4 al 5 dice, permanezcan en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleve mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si el principal destructor de matrimonios es la soberbia, hoy acabamos de ver que el antídoto es la humildad. Para ello es importante ser transformadas a la imagen de Cristo y esto te va a poder redireccionar el rumbo de tu hogar y moverlo a la roca que es Cristo. Y con una mujer humilde va a poder ser una mujer de alto valor para Dios. Y una mujer que es de alto valor para Dios, Dios responde sus oraciones. Y entonces ver un matrimonio restaurado. Tienes que trabajar en ti y solo en ti. Nada de que, ¿y qué con el esposo? Olvida del esposo. Debes trabajar en tu carácter. Es lo que Dios quiere para que seas la esposa de alto valor para Dios. Vamos a hacer una oración. Una oración para concluir. Padre Celestial, Dios de los ejércitos, hoy venimos delante de tu bendita presencia, reconociendo que solo tú mereces exaltación. Hoy me humillo ante ti y te pido que limpies toda mi maldad. Hoy me arrepiento de todos mis pecados, de toda mi soberbia, de toda mi arrogancia, Señor, de toda la maldad que hay en mi corazón. Ayúdanos a despojarnos de la soberbia y permítenos revestirnos, Señor, con el carácter de Cristo. Permíteme y ayúdame a ser obediente porque queremos agradarte y no alejarnos de ti. Hoy sabemos que separadas de ti nada podemos hacer. Separadas de ti, Señor, destruimos un matrimonio y separadas de ti vamos rumbo al Seol. Pero hoy te pedimos que nos des ese corazón humilde y suave, Señor, ese carácter de Cristo, Señor, hasta que Cristo sea formado en nosotras, Señor. Hoy descubrimos que un corazón suave es de alto valor para ti. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias. Amén. Yo espero que esta enseñanza haya sido de mucha bendición y reflexiones en lo importante que es dejarte moldear en un carácter al de Cristo. Les damos gracias y las esperamos en la siguiente enseñanza. Bendiciones.